saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen. ¿Qué tienen que hacer este viernes? Anoten, a las 7:30, Centro Cultural Olga Raro de Segorbe. ¿Qué dónde está eso? Porque hay gente que por los nombres aún es que ¿dónde está esto? ¿Qué calle es esa? Al lado de la biblioteca. Este viernes, a las 7:30, va a tener lugar la presentación de un libro solidario titulado 30 hombres fascinantes en la historia de Valencia. Solidario porque los beneficios del libro van destinados a proyectos infantiles con niños en situación de marginación. Solamente por eso vale la pena comprar el libro. Pero es un libro muy interesante. 30 personas que han tenido algo que ver con la historia de Valencia y 30 escritores que hablan de ellos. Hoy con nosotros uno de los escritores, nuestro segorbino, también que yo decía antes que dentro de poco tiene que salir un libro como esto, Rafa Martín, que ha escrito también sobre alguien pues muy relacionado con Valencia y muy relacionado con Segorbe. Yo quiero que me diga él quién es, porque quiero preguntarle algo también. Rafa. Hola. ¿Cómo eliges el autor, la persona sobre la que quieres escribir? ¿Eres libre cuando te dicen si participas en el proyecto, elige un autor o más o menos hay unos cuantos y elegís el que queréis? Bueno, la verdad es que no lo elegí yo. Es decir, cuando se plantea hacer el libro, según me explicó el editor, pues se plantean esos 30 personajes que más o menos eran interesantes para publicar y para dar a conocer, ¿no? Aunque muchos de ellos son muy conocidos, ¿no? Pero siempre hay facetas que se encuentran nuevas, ¿no? La cuestión es que a raíz de eso se busca el autor que podía escribir sobre ese personaje. Y en este caso, pues además a través también de un amigo común nuestro, que es José Ángel Planillo, pues contactaron conmigo y me ofrecieron escribir sobre Francesc Vicent, porque efectivamente es un hombre que a mí me ha obsesionado durante muchos años, ¿no? La vida de este personaje. Y entonces, pues, quiero decir, no fue elegido por mí, pero estoy encantado, vamos. Y cuando te lo dicen dices, vale, me parece bien, o aquí en Segorbe, por ejemplo, tenemos personajes más importantes que creo yo que a lo mejor sí que deberían figurar. Sí, bueno, hay personajes que evidentemente podrían figurar ahí, ¿no? Es el caso de, no sé, el pintor José Camarón o el botánico Carlos Pau, en fin, o Julio Cervera, no me quiero olvidar de Julio Cervera, que es un personaje también extraordinario, ¿no? Y también de este mismo corte, ¿no? Un calado internacional, ¿no? Pero bueno, no sé, el tema, yo sí que en un momento determinado sí que le comenté el tema de Julio Cervera y tal, y me dice, bueno, puede haber una segunda edición, otra edición de otros personajes así y tal, y ahora lo que nos interesa es Francesc Vicent. Bueno, pues Francesc Vicent. Y entonces ahí está. ¿Qué desconocemos de Francesc Vicent? Siempre lo asociamos a Segorbe, pero tiene un nombre pues, muy valenciano. Bien, se sabe, la verdad es que hay pocos datos de Francesc Vicent, ¿no? El hecho de ser judío, que si quieren luego hablaremos del tema, judío converso, pues no cabe duda de que eso influyó un poco en su trayectoria profesional o ajedrecística, ¿no? Pero no cabe duda que es un personaje extraordinario. Es nacido en Segorbe porque el libro está perdido, el libro que escribió él sobre ajedrez está perdido, pero sí que quedan testimonios y referencias a él, ¿no? Entonces en el colofón, en el comienzo del libro, él pone clarísimamente que nació en la ciudad de Segorbe y que posteriormente pues se fue a Valencia, donde desarrolló pues su imaginación, su carrera y todo lo demás. Entonces es un personaje de Segorbe puramente. Puramente segorbino, nacido aquí, pero se marcha a Valencia muy joven. Pues parece ser que sí. Habla de que nació aquí, vamos, no es una referencia muy larga porque es el colofón del libro, es donde se da el título y una pequeña referencia del autor. Él dice que nació en Segorbe y que posteriormente se marchó a Valencia. No dice nada más el colofón. Y efectivamente en Valencia luego es cuando publica el libro allí, en contacto con un editor y en contacto con un librero que le subvencionan el libro, y bueno, luego conocemos algún dato más, y sobre todo me parece que aquí lo que más podría llamar la atención es el tema de la relación que mantiene con Lucrecia Borgia.
hay que tener en cuenta, bueno, sería un poco largo de explicar, pero Segorbe en el siglo XV es una de las ciudades más importantes del Reino de Valencia, pero de entre las 4 o 5 más importantes, o sea, era muy importante, ¿no? ¿Y por qué? En base fundamentalmente a todos esos personajes que de alguna forma estaban aquí, trabajaban por Segorbe y hacían cosas, también con sus intereses, ¿no? Pero hacían cosas. Por ejemplo, a nivel eclesiástico, es algo que no se ha estudiado del todo bien, pero es un hecho constatado. A nivel eclesiástico, entre 1455 y pasado la mitad del siglo XVI, es decir, más de 100 años, durante más de 100 años, la iglesia de Segorbe está en manos de los Borja, A nivel municipal, a nivel de administración municipal, está constatada que los Vicén conversos controlaban pues un poco el ayuntamiento. Incluso hay testimonios de un Francisco Vicén, que podría ser padre o relacionado con el francés ajedrecista, que fue Justicia de Segorbe. Luego hay otros Vicén que están documentados como miembros de la corporación, ¿no? Miembros del Consejo Municipal. Quiero decir que era una familia perfectamente asentada en Segorbe y tal. Y luego, a nivel ya puramente, digamos, personal o ciudadano, ¿no? Hay una serie de personajes que es súper interesantísimo lo que había por Segorbe, ¿eh? Por ejemplo, un tal Luis de Santángel, que fue el que de alguna forma contribuye con Colón al descubrimiento de América, pues está constatado que los Santángel estaban asentados en Segorbe. ¿Por qué? Porque Luis de Santángel, que financia el viaje de Colón a América, Luis de Santángel resulta que era el administrador de las rentas del Ducado de Segorbe, ¿vale? Ducado de Segorbe, que por otra parte, un poquito antes de ser ducado, teníamos en Segorbe al rey de Sicilia, que era señor de Segorbe, Fernando II el Católico, que luego sería rey de Aragón, de Castilla y rey de Navarra. Incluso está constatada la presencia del rey aquí con su mujer, con Isabel, por lo menos en 2 ocasiones, hay más. Aparte de eso, pues hay una serie de familias que estaban perseguidas por el tema de ser judíos, ¿no? por sus creencias religiosas. Y entre ellos estaban los Vicén, estaban también los Santángel, que Santángel también era un converso, Luis de Santángel era judío converso, y bueno, y hay otras familias como los Peña, como apellidos que hoy en día están vigentes en la población todavía, ¿no? Y otros más que estaban perseguidos por la Santa Inquisición, por la Inquisición sobre todo. La Inquisición sobre los judíos pues fue bastante fuerte, ¿no? Desde 1473 es cuando se crea el Santo Oficio, y lo que hacen es pues perseguir a todos aquellos que eran judíos o que eran conversos, y no solamente por el hecho de las creencias religiosas, sino también por el tema de las publicaciones que hacían. Y en el caso de Vicén se juntan 2 problemas graves para él, para su trayectoria, y es primero el hecho de que es converso. Entonces todas las publicaciones que estaban hechas por conversos se perseguían y se quemaban. Y luego también el hecho de que Francesc Vicent, pues bueno, estando aquí en Segorbe, pues era bastante conocido, ¿no?, entre la población y tal, y bueno, el hecho de que escribiera sobre el ajedrez le perjudicó notablemente, porque en un momento determinado la reina Isabel tenía odio para todos aquellos juegos que representaban apuestas, y el ajedrez en aquel tiempo, igual que los dados o las cartas, pues conllevaban apuestas económicas que representaban en algunos casos pues la ruina de las personas que estaban jugando, ¿no? Es lo que pasa con el juego en general. Entonces el libro era perseguido por esas 2 cosas: primero porque estaba escrito por un judío, y luego porque lo que hacía era enseñar a un juego que, aunque él no lo utilizara de esa forma, ni pretendiera que se utilizaba de esa forma, pues se utilizaba para apuestas, ¿no?, en el ajedrez. Entonces, bueno, él se ve perseguido, entabla contacto con el Papa Clemente VI, que resulta que había sido incluso arcediano de la Catedral de Segorbe. Y bueno, esa relación entre los Vicén y los Borja es lo que de alguna forma representa que el Papa conociera a Vicén y se lo llevara a Ferrara. Ferrara era la corte donde estaba su hija, Lucrecia Borja,
Lo que quería el Papa era que Vicent enseñara ajedrez tanto a su hija como a los nietos, que llegó a tener 6, y salvo uno, me parece, a los 5 restantes les enseñó a jugar al ajedrez, ¿no? Bueno, eso sería más o menos así el embrollo que hay en torno a la vida de Vicent. Hay muchas más cosas, porque él lo que pretendía era que el ajedrez se diera a conocer, ¿no? Las normas que él inventa. En el quid de toda esta cuestión está en que Francesc Vicent es el autor del único del único tratado de ajedrez escrito en el mundo, del primer tratado de ajedrez escrito en el mundo. Hasta ese momento habían tratados manuscritos, Alfonso X el Sabio, en fin, había algún tratado más, pero publicado, es decir, que pase por la imprenta, este es el primero. Y además incorpora en esas normas, que de alguna forma establece, incorpora una serie de elementos que son nuevos. Por ejemplo, la dama no existía en el ajedrez. La dama no existía. Existía una pieza que se llamaba la alferza, que podría ser el equivalente al lugarteniente, ¿no? Quiero decir, a nivel militar, pues está el rey y luego el lugarteniente, ¿no? Pues él elimina la alferza y crea la reina, y además con un poder absoluto sobre el tablero. Es la pieza más importante. La más importante es el rey. Es decir, si el rey muere, el ajedrez en la partida se acaba, ¿no? Pero a nivel de estrategia, a nivel de movimientos, a nivel de fuerza para moverse el tablero, es la reina la que impera ahí. Y eso, según los autores, y yo estoy conforme con ellos, representa de alguna forma lo que ocurría entre la reina María de Luna y el rey Martín el Humano, ¿vale? En un momento determinado, cuando el rey Martín el Humano va a ser proclamado rey, él no está en España, no está en la península ibérica, no está en Aragón, ¿no? Está en Sicilia, porque está ayudando a su hijo con las guerras que él tenía por ahí. Y la reina María de Luna toma el poder. Es decir, el rey no está, ¿eh? Esa es la pieza más importante. Si el rey se muere, toda la función de la reina no vale para nada. Pero aquí domina la reina. O sea, es la misma distribución de fuerzas, ¿no?, del ajedrez con las piezas que inventa Vicent, que el de los reyes de Aragón, ¿no? Y bueno, hay más cosas, ¿no? Vicent, en el sentido de que hablábamos antes, de que lo que quería era, pues, promocionar, ¿no?, las nuevas normas y que todo el mundo jugara al ajedrez tal como había planteado y tal, pues deja escritos en Italia, concretamente en Cesena y Perugia, que son poblaciones importantes relativamente próximas a Ferrara, ¿no? Pues deja 2 manuscritos que además tienen un particular interés, porque en principio estaba dirigido al pueblo italiano, al lenguaje italiano, ¿no? Pero hay muchos vocablos que son en castellano y en valenciano. Os digo porque el libro de Vicent originalmente estaba escrito en valenciano. Y bueno, eso sería un poco el mare magnum de todo lo que es esos pequeños 14, 16, 20 folios que hay ahí sobre la vida de Vicent. Por lo tanto, nos quedamos que es el autor del ajedrez moderno, del tratado del ajedrez moderno, que es el que incorpora a la reina. ¿A la reina la incorpora a él? ¿Nace de él? ¿O viajando por el mundo descubre en algún país donde ya se juega hacia el ajedrez moderno? Bueno, parece ser, porque hay un manuscrito que se llama Escacs de Amor, que por cierto permaneció desconocido hasta principios del siglo XX, y en el siglo XX se descubre, se estudia y tal, un manuscrito que de alguna forma ya establece ese poder de la reina, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, es un manuscrito que quedó inédito, ni se difundió, ni se publicó, ni se conocía, ¿no? Entonces, aunque él realmente no lo inventara, él es el que lo aplica a sus normas y es el que las difunde, ¿vale? Y hay que pensar una cosa que es alucinante, pero además, bueno, pero es real, ¿no? Y es que en este momento el ajedrez que está jugando, no sé cuántos habrá, pero vamos a suponer que hayan 100.000 personas jugando al ajedrez en este momento, están utilizando las mismas reglas que Francesc Vicent estableció en su tratado, ¿sabes? Es algo, pues no sé, como si hablamos de los Beatles y dicen, no hay ni un minuto que pase que no se oiga música de los Beatles, pues probablemente no habrá ni un minuto que pase que no haya
gente jugando al ajedrez con las normas de Francesc Vicent. El libro que se busca es el primer tratado, el que, según me cuentas, se escribió en valenciano. ¿Se busca porque se sabe que puede estar aún en algún lugar del mundo o quizás pues haya sido quemado en alguna quema de libros? Sí, bueno, en este momento se da por perdido, es lo cierto. Lo que pasa es que hay ciertos indicios que nos llevan a Estados Unidos, porque cuando aquí no nos interesábamos demasiado por los libros viejos, venían los americanos, los compraban a bajo precio y se los llevaban. Y ahí hay auténticas maravillas españolas de libros de todo tipo, ¿no? Entonces, sí que hay un dato que es muy interesante y se está investigando. Lo que pasa es que no, es difícil, es muy farragoso, ¿no? Porque quien tiene ese libro, si es que lo tienen, porque hablamos de, en caso de que haya, en este momento solo habría un ejemplar, a no ser que haya en una biblioteca, no sé, algún escondite que aparezca alguna vez ese libro, pero constancia de que existiera un libro a principios del siglo XX, solamente hay de un libro. Un libro que seguramente estuvo en el monasterio de Montserrat, de Barcelona, que hay constancia de que estuvo allí el libro. Lo que pasa es que seguramente desapareció. Dicen que los franceses utilizaban los libros viejos para hacer cartuchos, los cartuchos de pólvora. No quiere decir que fuera ese, pero bueno, que utilizaban los libros viejos precisamente para eso, ¿no? Desapareció o bien durante la Guerra de la Independencia o bien en alguna guerra carlista, que hubo un incendio que afectó al monasterio y dicen que desapareció. La cuestión que, no sé si en 1907 o 1905, por ahí, hay constancia de que viene un magnate americano a comprar 2 libros de ajedrez a Barcelona. ¿Vale? Uno es un manuscrito y bueno, lo compra y ya está. Y el otro seguramente era el libro de Vicent, casi seguro que era el libro de Vicent. Entonces se lo lleva. Se ha intentado llegar a la pista en Cleveland, concretamente, y dicen que no existe allí el libro ese. Entonces, bueno, pues ahí está un poco la historia. Lo que sí que es claro que, te voy a contar una anécdota porque es muy interesante, que en este momento ese libro vale una fortuna. Vale una fortuna no solamente por el valor bibliográfico como libro, sino por su contenido, ¿no? Yo casi me inclino más por el contenido, ¿no? Que es lo más interesante. Entonces me planteo si en ese momento, si en un momento determinado una persona tiene el libro ese, le interesa darlo a conocer o que lo reproduzcan o qué, porque claro, perdería parte de su valor, ¿no? Pues bueno, te voy a contar. Resulta que por el tema del valor, hace aproximadamente año y medio, en una subasta en Estados Unidos, se vendió un ejemplar de un libro de Salmos que estaba en Michigan, estaba publicado, creo que era en Michigan, se publicó en Michigan, y salió en la subasta y se vendió por $14 millones. No era un ejemplar único, ¿vale? Habían 11 libros como ese todavía existentes y localizables. La edición fue de 1.500 ejemplares, quedaban 11. De uno se pagaron $14 millones. O sea, hay que imaginar para un coleccionista americano, lo digo porque los americanos parece que por los libros sueltan más dinero que todo el mundo, ¿no? Pues para un coleccionista americano lo que puede suponer es tener un libro de Francesc Vicent, o sea, una fortuna, una auténtica fortuna. Pero algo que existe en Estados Unidos, creo que aquí en España no, es los cazatesoros, gente que se dedica exactamente a eso. Ellos son conscientes de la búsqueda de ese libro porque a lo mejor lo desconocen. Bueno, en este caso yo creo que era plenamente consciente, porque es que además es un coleccionista, no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre y el apellido, pero bueno, era un coleccionista especialmente coleccionando libros de ajedrez. Compraba de todo, Damiano, Lucena, en fin, todo lo que eran libros antiguos de ajedrez. De hecho, tiene un Lucena, lo digo porque es que Lucena apareció dos años después del libro de Vicent, el 497, y es un libro también que es muy buscado, muy antiguo y que no hay muchos ejemplares. Pues este señor tiene un Lucena, tiene un Damiano, tiene un Ruiz, bueno, todos los libros o la mayor parte de libros que se han publicado de ajedrez están en esa colección. Y bueno, hay gente que piensa que ahí está también el libro de Vicent, pero no aparece, no se sabe. Se ha consultado el tema y dicen que no existe, que no está catalogado, mejor dicho. Dicen que no está catalogado, no dicen que no esté el libro.
Bueno, pues si acaso ustedes busquen por casa, a ver si les ocurre como este último hombre que le han aparecido los dibujos de Dalí en un libro viejo y él pues se ha forrado vendiendo esos dibujos, que no sabía ni que los tenía ni sabía seguramente de quién era. Así que hay que averiguar lo que tenemos por casa, echar un vistazo al cuarto trastero. Y otros personajes importantes, me imagino que ya te habrás leído el libro, ¿has conocido que no sabías tú que eran tan curiosos? ¿Cuál te ha llamado la atención? Bueno, la verdad es que primero hay que decir que hay muchos personajes que están relacionados con Segorbe y con nuestra comarca, ¿no? O sea, está por ejemplo Zeid Abu Zeid, está el Cid, que de alguna forma también tuvo su relación, está Luis de Santángel, que hemos comentado antes, abarca un periodo amplísimo, desde época musulmana, hay un personaje musulmán ahí, no recuerdo el nombre porque es raro, ¿no? Pero es curiosísimo también ese personaje, ¿no? Y abarca prácticamente hasta la actualidad, ¿no? Está el Conde Trenor, está Sorolla, está, en fin, quiero decir que hay una variedad tremenda ahí de personajes importantes de Valencia y de la Comunidad Valenciana por extensión, ¿no? Que son curiosos y además se dan versiones en algún caso inéditas, ¿no? Que son reales, pero que a lo mejor en un libro de investigación no han entrado por lo que sea, pero pueden entrar perfectamente en un libro de relatos, porque esto al fin y al cabo es eso, un libro de relatos. Y es muy variado y muy interesante. No sabría decirte si un personaje en concreto tal, pero está muy bien, ¿eh? Además está Juan de Juanes también, quiere decir que hay personas muy relacionadas con nuestra ciudad y con nuestra comarca. Pues a mí me pasó lo mismo un poquito que a ti, que cuando supe que el escritor, bueno, el personaje que tú elegías pues era Francesc Vicent, también pensé, ¿y por qué no es Julio Cervera? Lo típico, ¿no? Para nosotros parece que incluso tiene un poquito más valor o lo vemos como alguien pues que es más grande en el terreno de la investigación. Pero sabemos que hace poco estuvo aquí Cuarto Milenio e hizo un programa contigo hablando de este segorbino, que todos conocemos como el inventor real de la radio. Entonces no sabemos si ha salido ya el programa, no ha salido, lo desconozco, porque yo soy una seguidora de Cuarto Milenio y no lo he visto. Sí. ¿Sabes algo? Pues la verdad es que no. O sea, es cierto que estuvo aquí, estuvieron 2 días grabando y tomando entrevistas, tal, y quedamos que me lo diría cuando fuera a salir. También me dijo que tenía varios programas previstos en elaboración y que no iba a ser inmediato, ¿no? Pero no sé más, ¿no? Sí que, bueno, tengo su dirección y todo, y cuando se me ocurra pues le diré, oye, ¿cómo va esto? ¿No? A ver, pero la verdad es que no hay una fecha concreta, por lo menos yo no la ignoro, vamos, no lo sé, ¿no? ¿Qué pudiste contar de él para toda la gente que estamos enganchadas a Cuarto Milenio? Algo que desconozcamos. Bueno, de Julio Cervera me parece que lo conocemos ya todos, ¿no? Pero es que es inmenso, ¿no? Además, ellos conocían más la parte un poco técnica, ¿no? El tema de lo que era pues la radio, lo que era las telecomunicaciones, ¿no? Y lo demás prácticamente lo desconocían, y cuando le empecé a contar yo el tema, por ejemplo, del producto este farmacéutico que bajaba la diabetes sacarina y tal, que también había sido el que inventó el mando a distancia, fue el precursor del mando a distancia, el que sabía controlar la marcha de los torpedos, ¿no? de los submarinos, el que podía explosionar bombas a distancia, el primer español que trajo la enseñanza por correspondencia a España, y además a nivel alto, a nivel de ingeniería y arquitectura y tal, ¿no? A nivel profesional, ¿no? Y bueno, y una serie de cosas más, pues la verdad es que decía, pero todo esto, decían, pues ¿cómo es posible que haya estado olvidado, ¿no? Hay que sacarlo, ¿no? Como sea, ¿no? Y bueno, en lo que respecta a mí, pues he contribuido lo que he podido a que este personaje se conociera más. Pues todo el mundo atentos a Cuarto Milenio, porque dentro de seguramente no mucho pues saldrá también uno de nuestros segorbinos ilustres, así que merece la pena ver ese programa, a ver cuándo sale. El día de la presentación, ¿con quién nos vamos a encontrar? Me imagino que estarás tú aquí en Segorbe, y ¿quién más va a venir a...? Bueno, va a venir el editor, porque él tiene mucho interés, no en vender libros, sinceramente, pero tiene mucho interés en presentar el proyecto que tiene Solidario, ¿no? Y es un proyecto que además es de alabar, ¿no? Porque
De hecho, los 30 autores que hemos participado en este libro hemos renunciado todos a nuestros derechos para contribuir a esa causa solidaria, ¿no? Y es una causa solidaria muy bonita. A nosotros nos llegó, ¿no?, cuando se nos ofreció y tal, porque lo que pretende es que los chavales, los críos jóvenes, tengan los suficientes medios como para practicar el deporte en buenas condiciones. Cada uno se puede una cosa y él lo que quiere es eso. Y además está en combinación con el Valencia Club de Fútbol. El Valencia Club de Fútbol también aporta cierto material o tal, pero su intención es esa, ¿no? Pues que tengan equipajes, que tengan las canchas donde juegan, que estén en condiciones, y aportar balones y, en fin, material, ¿no? Es decir, que los chavales se preocupen del deporte y no se encarguen de otras cosas que no serían tan productivas para el cuerpo y para el alma, ¿no? O sea que, bueno, y la verdad es que él tiene especial interés siempre en todas las reuniones que hacemos en dar a conocer eso, ¿no? Que es una causa solidaria y que no hay ningún interés crematístico en este libro. Yo ya te digo, a mí me está costando dinero también porque, por ejemplo, si he hecho fotocopias para repartir por ahí, lo pago yo, claro, y solo nos ha dado un ejemplar, o sea que, pero bueno, muy contento porque, no sé, compensa, ¿no? Y muy bien. Para los niños con exclusión social aquí en la Comunidad Valenciana, en España, o hasta donde llega el dinero. Bueno, yo lo que tengo entendido, no conozco en profundidad lo que es el proyecto, ¿no? Pero yo lo que tengo entendido es que se ha actuado en toda la zona periférica de Valencia, no sé, el Cabañal, en todas estas zonas que han estado marginadas un poco de lo que es el centro de Valencia y tal, pues ahí se ha actuado. Y algún proyecto en África también ha hecho, ¿sabes? Pero vamos, no sabría explicarte más porque no lo conozco. A mí simplemente yo la relación que tengo con él es puramente por este libro, ¿no? Anteriormente sí que me acuerdo que sacó un libro que por eso el tema de Julio Cervera, por ejemplo, lo explica que no salga en este libro porque él publicó ya otro que era 101 hechos legendarios o algo así de la historia de Valencia y aparece Julio Cervera. Entonces, bueno, que ya tampoco era repetir, aunque evidentemente después de lo que ha surgido de Julio Cervera y tal, pues tendría que haber otra publicación con una revisión de su vida y su obra, ¿no? Pero bueno, él consideró que en este momento pues no era adecuado ponerlo en este libro, ¿no? Claro, y así. Pues nos quedamos con este ejemplar y con esta causa solidaria, sobre todo, porque si se venden muchos ejemplares como este que hoy tenemos aquí en la mesa, pues muchos niños van a poder gozar de las maravillas del deporte, y el hacer deporte a uno le ayuda, porque la mente se evade y se puede salir de muchas cosas no muy sanas, como estábamos hablando. Así que es muy importante, de verdad, este proyecto, y sobre todo porque lees cultura y saber algo más de esos 30 personajes que tuvieran algo que ver con Valencia o con la Comunidad Valenciana, pues interesa, y sobre todo por el punto de vista de cada autor, porque cada autor lo va a contar de una forma diferente, de una forma curiosa y de una forma que engancha, estoy convencida. Quienes tuvimos la suerte de leer el de mujeres, pues vamos a seguir a coger el de hombres, como no, porque te abre mucho la mente y te das cuenta de los personajes importantes que tenemos aquí, que han pasado por aquí o que son de aquí y que desconocemos, o por lo menos a lo mejor conocemos el nombre pero no conocemos la historia. Así que de verdad, muchas gracias, Rafa, por participar en este proyecto, por tu parte solidaria también, como estás diciendo, de dar todos los derechos de autor también para que se beneficien los niños, y porque gracias a vosotros conocemos más a 30 importantes hombres valencianos. Gracias a ti por invitarme y gracias porque estoy encantado, ¿no?, de participar en el proyecto y invitar también a la gente, ¿no?, que el viernes a las 7:30 en el Salón Cultural pues estaremos allí. Salva Raga, estará el editor y en principio yo. No sé si habrá algún invitado más porque es cosa de él, pero vamos, nosotros los dos estaremos. Señores, volvemos a recordarles la cita este viernes a las 7:30, Centro Cultural Olga Raro, al lado de la biblioteca, muy cerquita de la biblioteca, para los que vienen de fuera y no lo saben, para los que son de aquí y nos liamos con los nombres de las calles y todo. Hay que estar, hay que apoyar el proyecto y sobre todo comprar el libro, muy importante comprar el libro.
Este programa repetido el viernes para que lo memoricen, lo tengan mucho más cerca. Lo repetiremos también el sábado, lo subiremos a internet y nos vemos la semana que viene con un nuevo personaje. Muchas gracias.